muy buenas tardes y bienvenidos a la sexta charla dentro de este ciclo de agroconferencias. Estamos organizando desde AgroGlobal en conjunto con la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En primer lugar, darle la bienvenida a todos y agradecerles por su participación. La idea de este ciclo, como siempre decimos, es ofrecer un espacio de capacitación y formación frente a esta situación que estamos viendo en el sector agropecuario. La charla de hoy va a estar a cargo del médico veterinario Joaquín Chiosa y va a estar moderada por el ingeniero agrónomo Gonzalo Tentor. Una aclaración importante es que ustedes disponen de un espacio de chat donde pueden realizar sus consultas, así nosotros las vamos a leer en el transcurso de la charla y responderlas. Ahora los dejamos con Gonzalo para dar inicio a la charla. Gonzalo, activate el micrófono, por favor. Perfecto. Bien, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gonzalo Tentor. Voy a estar recibiendo las preguntas que se vayan generando en el transcurso de la charla. Como decía Nicolás, esta charla sale organizada desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba en conjunto con AgroGlobal. También hay empresas que se suman a esta iniciativa y que participan de la misma, como es el caso de la gente de GEA de Westfalia, el Colegio de Ingenieros Agrónomos a través de la Comisión de Lechería, el INTA a través de la Plataforma de Innovación Territorial, la gente también de el ACOR Sociedad Anónima de Grido Helados y la Universidad Nacional de La Plata, la cual pertenece Joaquín. En el día de hoy lo que nos convoca es hablar sobre salud podal. Como dijo Nicolás, esta charla va a estar dada por Joaquín Chiosa Logroño. Él es médico veterinario egresado de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Actualmente él se desempeña como docente, jefe de trabajos prácticos en la cátedra de enfermedades rumiantes y cerdos en la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, tiene mucha experiencia en el tema de cojeras, ya sea en prevención como en la parte clínica. Por otro lado, también les comento que esta charla se enmarca dentro de lo que es el programa de buenas prácticas agrícolas de la provincia de Córdoba. Aquellos interesados que deseen acreditar el punto de capacitación, van a ver una placa después con un número de teléfono para la cual ahí pueden contactarse para poder hacer la acreditación. Así que los invito a que en el transcurso de la charla las preguntas que puedan ir surgiendo las escriban en el chat, las vamos a ir nombrando y aquellas que no las hagamos durante el transcurso, al final vamos a tener un pequeño espacio para charlar del tema. Desde ya, muchas gracias a todos por disponer de su tiempo y de su interés en esto. Así que, bueno, Joaquín, adelante, todo tuyo. Buenas noches, buenas tardes. Creo que se me escucha bien. Así que, primero que nada, agradecerles, como dijo Gonzalo, agradecerles por su tiempo. Y no me quedan más palabras que agradecer también a todas las instituciones que forman parte de esta oportunidad, de este espacio. Y más importante o más interesante me parece, bueno, a mí me pone contento que se le dé, aunque sea un espacio a esta temática. Un poco Gonzalo me presentó, así que no necesito repetirlo. La única salvedad es que mi experiencia o lo que yo pueda decirles hoy en día de lo que vamos a hablar en el transcurso de la charla está un poco respaldada por temas o por básicamente datos que fuimos trabajando con el grupo de investigación al cual que pertenezco de la Universidad de La Plata, y también forman parte de mis estudios de doctorado. Hay un respaldo de por medio en lo que es a lo que respecta a lo que es investigación. Así que bueno, muchas gracias a todos y gracias por su tiempo. Más o menos, digamos, para ir metiéndonos un poquito más en tema, con Gonzalo intentamos darle un enfoque más poblacional a la charla y no tan clínico e individual. Por eso por eso el título de la charla y por eso el enfoque de salud podal. La charla se va a centrar
en tres ejes fundamentales. Primero vamos a tratar de definir la problemática, definir lo que es una vaca renga y cuáles son sus causas principales, cuantificar esa problemática dentro del sistema productivo, ejemplificando en tres sistemas totalmente diferentes y viendo cómo se comportan cada uno de ellos. Después vamos a seguir con esta presentación en lo que es cuantificar el impacto productivo, como cuáles son las consecuencias de la cojera a nivel individual de la vaca, pero también a nivel de sistema. Eso nos va a permitir, en cierta manera, cuantificar las pérdidas económicas. También hay una salvedad importante que siempre me gusta resaltarla, y es una de las razones por las cuales también el tema me gusta mucho, es la relación que tiene la salud podal con el bienestar animal, el cual es un tema que a lo largo de los años va creciendo y va tomando cada vez más impulso. Por suerte, digamos, para los que nos gustan las vacas, es un tema sumamente importante. Quizás el único detalle es que, bueno, falta muchísima más investigación, falta ponerle más números al impacto de las mismas. La realidad es que las cojeras a nivel de bienestar animal de vaca lechera tienen un impacto importantísimo y lo vamos a ver más adelante tratando de ejemplificarlo. Y por último, lo que vamos a intentar es plantear o planificar un programa de intervención con algunos pasos a seguir, los cuales tengo la esperanza de que les sirva el día de mañana para poder encarar la problemática, diagnosticarla, cuantificarla y ver qué posibles intervenciones, tanto en prevención como en control, podemos estar implementando. Como para meternos de lleno, vamos a empezar por el principio. Siempre cuando hablamos de salud podal, quizás no es un término muy utilizado, sí siempre caemos en los términos como renguera, manquera, cojera, los cuales, como para dejar bien en claro, son causas o son signos clínicos básicamente de la vaca. Nos están mostrando una parte de la película, pero no nos están diciendo cuál es la causa de la cual genera esa cojera, cuál genera esa alteración de la locomoción. Gracias o por suerte, digamos, tenemos la ventaja de que básicamente las cojeras o la alteración de la locomoción en los bovinos principalmente están dadas por afecciones que se localizan en las pezuñas. Por eso muchas veces se presta a que sean sinónimos o a esa sinonimia en la utilización de los términos. Dentro de esas alteraciones, dentro de esas afecciones podales, vamos a encontrar principalmente dos grandes grupos, como para poder simplificar esa clasificación, que sea más simple su análisis. Y para eso tenemos dos grandes grupos. No me voy a meter mucho en ello, pero por lo menos para que entiendan cuáles son y por qué la clasificación. Tenemos el grupo de las no infecciosas o traumáticas y el grupo de las infecciosas. Esta clasificación, desde mi experiencia personal, me parece interesante, ya que las causas y los factores de riesgo en general son bastante diferentes, más allá de que algunos son compartidos entre un grupo u otro. Y otro factor importante también, que no entra en ninguna de estas dos clasificaciones, son los sobrecrecimientos, que básicamente son pezuñas que no han recibido un desgaste y presentan algún tipo de alteración. Estos sobrecrecimientos lo que van a generar, de por sí no van a generar muchas veces una alteración en la locomoción, pero sí pueden ser predisponentes de otro tipo de lesiones, como dice ahí, generando contusiones, y esas contusiones pueden generar enfermedades de tipo no infecciosas, traumáticas, que son mucho más dolorosas, que son mucho más traumáticas y con un mayor impacto productivo. Después vemos aquí otra imagen en relación a lo que es el sobrecrecimiento, que se puede observar tranquilamente en lo que, por ejemplo, en una fosa de ordeña, mientras las vacas se están ordeñando, podemos diagnosticar y encontrar este tipo de vacas. Volviendo un poquito a lo que es la alteración de la locomoción, como vimos es un signo clínico, por lo tanto se puede observar a simple vista. Eso nos facilita mucho el diagnóstico y nos crea una ventaja a la hora de poder diagnosticar este tipo de enfermedades, ya que lo podemos hacer a simple vista y con cierta facilidad.
¿Cuáles son los dos signos? Digamos, la ciencia lo que hizo fue básicamente describir la locomoción de las vacas y encontraron que había signos clínicos o signos básicamente de características del andar de la vaca que podían explicar y podían ser utilizados para poder discernir entre una vaca renga y una vaca normal. Uno de ellos, y que se ve acá en las imágenes, es la posición de la espalda. La posición de la espalda, tanto en estación como caminando, es un buen indicador de alteración de la locomoción. ¿Y cómo se comporta, básicamente? Cuando la vaca tiene la espalda básicamente recta, se la considera normal, y cuando acusa dolor, vamos a ver que empieza a arquear la espalda. Pongo primero este signo, digamos, porque me parece que es el signo quizás más fácil a simple vista, o el primero que podemos empezar a utilizar para poder diagnosticar y poder catalogar y clasificar las vacas de acuerdo a su andar. Después hay otros signos que son mucho más, quizás más sensibles en relación a lo que es impacto productivo, pero que conllevan un poquito mayor de entrenamiento. Para hacer quizás más dinámico, estos signos los vamos a ver en videos y en animales caminando o desarrollando su andar. Primero vamos a ver lo que es la posición de la espalda. Vamos a ver la posición de la espalda de un animal normal, en movimiento, en la cual vamos a observar que se encuentra recta. Eso sería un animal normal. Y en la segunda vaca vamos a observar que ya hay un arqueamiento de la espalda, más allá de que es una cojera un poquito con un grado bastante elevado. Espero que, bueno, ya se ha podido ver. De última, si quieren los videos, estos se pueden conseguir, están en YouTube, digamos, se pueden encontrar con facilidad, no es ningún problema. Este sería el primer signo, básicamente, que nos permite poder clasificar una vaca sana de una vaca anormal. El otro signo que es interesante es el acortamiento de pasos. El acortamiento de pasos, nosotros tenemos primero, el andar de una vaca tiene características muy particulares. Y una de ellas es esta. Vamos a hacer una vaca normal. Una vaca normal, lo que tiene es que donde pisó con el miembro anterior, pisa con el miembro posterior. Es una característica bastante característica, valga la redundancia, del andar de una vaca. Por eso se forman esos serruchos en los callejones, muchas veces muy común en los sistemas pastoriles. Cuando la vaca empieza a acusar dolor, tiene algún proceso doloroso en la pezuña, este paso normal se ve acortado, o sea, pisa con el miembro afectado un poquito más atrás que el miembro anterior. Es un signo que conlleva un poquito más de entrenamiento, que nos obliga a detenernos más en el diagnóstico, pero que es sumamente interesante a la hora de sensibilizar, afinar un poquito más el lápiz y encontrar animales con grados leves de locomoción. Viendo estos dos signos, presentando estos dos signos como a mi entender, los más interesantes y los más importantes, y no lo digo yo, sino que lo dicen también otras secretarías de extensión, esta por ejemplo de la Universidad de Estados Unidos, en las cuales resaltan la importancia de estos dos signos a la hora de diagnosticar vacas rengas, y que esas vacas rengas también necesitan básicamente un tratamiento. Cuando estos dos signos los ponemos dentro de una tabla de clasificación, vamos a obtener sistemas de puntuación de locomoción. El sistema de puntuación de locomoción hay varios tipos, varios sistemas. No viene al caso, digamos, explicarlos cada uno de ellos o explicar uno. Lo importante es, y quiero resaltar esto, es dedicarnos una tarde por mes, una tarde cada 15 días, y mirar las vacas pasar, digamos, a la salida del tambo, ver vaca por vaca y poder clasificar a grandes rasgos si tenemos cuántas vacas rengas tenemos o cuántas vacas le cuesta caminar y cuántas vacas caminan normal. Esto mismo, digamos, como le dije anteriormente, hay videos en YouTube, digamos, que explican bien cada uno de estos rangos, de estos puntajes. No viene al caso, sí es importante la utilización
para mí es uno de los principales puntos o el primer punto que debemos tener en cuenta a la hora de enfocar la problemática, es saber cuántas vacas rengas tenemos. Estos son métodos que sirven, que son válidos, que son sencillos, a grandes rasgos simples de utilizar, económicos y no invasivos. Entonces, son herramientas interesantes a la hora de poder cuantificar las vacas rengas que tenemos en nuestros tambos. ¿Y por qué resalto esto, digamos, de cuantificar las vacas rengas? Digamos, esto es un poquito la dinámica de trabajo, la salida al tambo, es observar cada vaca, se puede utilizar, bueno, ahí utilizan una tablet un poquito más moderno, se puede usar el mismo audio de los celulares e ir grabándose. No es difícil, es práctica como todo. ¿Por qué resalto el tema de saber la prevalencia real y tomarnos el tiempo necesario para poder cuantificarla? Hay varios trabajos a lo largo del mundo, digamos, este es un caso en Nueva Zelanda, pero hay trabajos, los mismos trabajos se desarrollaron en Estados Unidos y en Inglaterra y observaron lo mismo. En líneas generales, la dinámica de estos trabajos es, visitaron casi 50 lecherías, 50 tambos, y le preguntaron al tambero o al empleado cuántas vacas rengas para él tenía, y después el veterinario o el estudiante lo que hizo fue hacer un score de locomoción a la salida del tambo y compararon los datos. Lo que se encontraron fue que hay un 30% de subestimación de la cojera, o sea, el tambero o el empleado solamente ve un 30% de la prevalencia real del tambo. O sea, quizás me pongo un poquito pesado con el tema de lo que es puntuación de locomoción y de lo que es estas herramientas a la hora de cuantificar cojeras, pero también es importante, y a veces cuando ves estos datos a mí me preocupan un poco, hay una fuerte subestimación de las cojeras a nivel de tambo, que generalmente lo observamos o lo podemos ver en la práctica diaria. Vamos ahora a meternos un poquito más de lleno. Ya vimos o traté de definir lo que es la problemática o definir lo que es una vaca renga, cuáles son sus causas y qué herramientas tenemos a mano de fácil utilización para poder clasificar a las vacas. Bueno, vamos a ver un poquito, este slide está bueno, digamos, acá se ven tres medias de prevalencia de 3 países diferentes. Con sus rangos, lo mismo que el trabajo anterior, se visitaron un buen número de tambos y se tomó la prevalencia media del promedio de todos esos tambos y abajo está el rango del estudio. Vamos a observar que elegí estos tres trabajos porque son 3 países diferentes con 3 sistemas productivos diferentes. Vamos a observar que hay diferencias entre ellos en las medias de prevalencia. En el caso de casi el 25% estamos hablando de un sistema americano, en el 12% estamos hablando de un sistema irlandés y el 8%, casi el 8% de prevalencia en un sistema de Nueva Zelanda. Como vemos, ya vemos una diferencia importante a nivel de sistema, o sea, el sistema nos explica en parte o termina siendo un factor de riesgo de cojera. Pero si vemos que también es interesante observar los rangos, que los rangos también son bastante amplios dentro de lo que sería cada sistema productivo. Tenemos tambos, por ejemplo, en Estados Unidos que tiene una prevalencia de casi el 3% de cojeras versus sistemas neozelandeses que tienen o pueden llegar a 36% de prevalencia. O sea, el sistema nos explica una parte de la película, pero otra gran parte de la película está explicado por el manejo, el efecto del manejo dentro del mismo sistema, en el cual se puede observar, digamos, y termina siendo, o en este caso vemos que hay una magnitud más importante en la variabilidad de las prevalencias. Cuando bueno, vimos el segundo eje de la charla sería poder explicar qué consecuencias tiene la cojera a nivel primero individual y después a ver, en base a esta explicación, ver cómo afecta al sistema productivo en sí. La consecuencia de la cojera, como resalté en un principio, es una enfermedad básicamente que genera muchísimo dolor y sobre todo las causas no infecciosas. Causa mucho dolor y por un largo tiempo.
eso lo que va a generar es un cambio de comportamiento de esa vaca afectada por la cojera. Ese cambio de comportamiento lo vamos a observar, que la vaca va a estar mucho más tiempo echada, va a dedicar mucho menos tiempo a lo que es el consumo de materia seca, o sea, baja su consumo de materia seca, no tiene ganas, tiene menor actividad, dentro de esas actividades también va, por una cuestión de dolor, a no querer ser montada o va a tener menor actividad de monta. Si nosotros todos estos cambios de comportamiento los volcamos a un sistema productivo, vamos a encontrar que afecta prácticamente a varias áreas de las cuales interviene o en las cuales el sistema productivo depende. Por ejemplo, producción de leche, bienestar animal, tasa de rechazo, eficiencia reproductiva y quizás costos más directos de las cojeras son el tratamiento y también un mayor trabajo. Mayor trabajo me refiero a que las vacas rengas conllevan a tener mayor paciencia por parte de los empleados, ya que son animales más fáciles de trabajar. Principalmente porque son animales que les duele, que se sienten incómodos y que no tienen ganas de moverse demasiado todos los días yendo y viniendo del tambo a la parcela, del tambo al comedero o viceversa. Dentro de todos estos parámetros que básicamente dentro de estos parámetros nos vamos a focalizar principalmente en dos. Uno es la producción de leche, digamos, cómo una vaca renga impacta o cómo básicamente la cojera impacta sobre la producción de leche. Y esa explicación está dada primero por lo que veníamos hablando. Hay un menor consumo de materia seca. Lo interesante de este trabajo es que trabajó con diferentes grados de mejor de locomoción y ya en grados, por así decirlo, leves, que sería básicamente, el 2 y el 3, ya hay una reducción del consumo de materia seca y obviamente en grados clínicos fácilmente observables el efecto sobre el consumo de materia seca es mucho mayor y eso se va a ver expresado en una disminución de la producción de leche. Eso es lo primero que se nos ocurre como explicación. Y la segunda es también en qué momento de la lactancia se producen la mayor cantidad de eventos de cojeras. Si observamos, la mayor cantidad de eventos de cojeras se produce en el pico de producción. Y como sabemos, cualquier litro que no se produce en el pico de producción va a verse repercutido en la lactancia cerrada a 305 días. O sea, Joaquín, esto fue uno de los primeros... Sí, perdón. Sí, no, quería un poco rescatar la importancia del comentario que hiciste respecto de los tipos de sistemas, en la cual, bueno, muy claramente en ese sentido, cuando en los tambos se tiende a la intensificación y a generar instalaciones que permitan, digamos, un mejor confort, a veces, digamos, estos temas no son del todo bien abordados y bueno, vos claramente ahí lo pusiste, ¿no? O sea, la diferencia que hay de la incidencia entre cada uno de los sistemas, creo que eso es muy importante tener en cuenta. Sí, Gonzalo, y también es importante también dentro de cada sistema también se pueden hacer las cosas bien o se pueden hacer muy mal. Es un poquito a veces lo que trato también de resaltar. Explico una parte y otra parte la explica el manejo propio de cada tambo. No sé si quedó bien claro el concepto. Sí. Les recuerdo a los participantes que si quieren ir haciendo preguntas, vayan haciéndolas, las vamos charlando y así se hace un poco más ameno la presentación. Bueno, volviendo un poquito a tratar de entender las cojeras, cómo inciden en el sistema productivo, vimos que afectan la producción de leche. Sabemos por qué o cómo la afectan. Menor consumo y básicamente la probabilidad o la incidencia de cojeras en el pico de producción es mayor. Esas son dos de las grandes explicaciones. ¿Cuánto afectan? Quizás la segunda... La mayoría de los estudios
más o menos catalogan o describen que un evento de cojera impacta negativamente en 300, más o menos, va variando básicamente la producción a lactancia cerrada. Más o menos estamos en ese rango en líneas generales. También lo interesante, digamos, muchos investigadores le dieron una vuelta de tuerca a esto y vieron que el efecto productivo de las cojeras también va a estar influenciado dependiendo de la afección podal que sea la que lo provoque. En líneas generales, las enfermedades no infecciosas, que acá estamos hablando de úlceras, la enfermedad de línea blanca, tienen un mayor impacto que las infecciosas. No me gusta, digamos, siempre le digo, el otro día le decía a Gonzalo, no me gusta ser muy autorreferencial. Lo que nosotros vimos como grupo de trabajo es que las pérdidas productivas en tambos en Argentina están más o menos también en relación a estos números. Quizás nos dieron un poquito menos, nos dieron 200 litros a lactancia cerrada, pero estamos bastante cerca de estos valores. O sea, la cojera en nuestro sistema se comporta muy parecido a donde se realizaron estudios que en líneas generales son Inglaterra o Estados Unidos. Y después otra área donde impacta muy fuerte la cojera y quizás no se sabe mucho, digamos, sobre producción de leche, quizás lo podemos asumir o lo podemos deducir. Eso es la reproducción. Nuestro grupo trabaja, es más fuerte en lo que tiene que ver con reproducción y quizás donde más trabajamos, pero es donde más impacta, ya que la cojera afecta todo el ciclo reproductivo de una vaca, desde el retorno a la ciclicidad posparto, la tasa de estro, el riesgo, un aumento de riesgo, un aumento de probabilidad de usar algún protocolo de sincronización, afectan lo que sería la tasa de detección de celo, porque la vaca lo expresa menos, porque nos cuesta, porque no se deja montar. Afectan también lo que sería la concepción, digamos, esos ovocitos que una vaca renga termina fecundando tienen una menor calidad por todo esto, digamos, básicamente de estar en un ambiente muy dominado por marcadores del dolor. Y a su vez también, si logramos preñar la vaca, también tenemos un altísimo riesgo de muertes embrionarias, también debido a esto una mala calidad de ambiente y básicamente bajos niveles de testosterona que a veces dificultan la retención de la preñez. Entonces, por eso se las vuelve, o para mí, es una de las áreas donde más impacto tiene a nivel económico, pero bueno, muchas veces es difícil ponerle un número en los días de abierta, por ejemplo, en nuestros sistemas productivos. Cuando vamos a la investigación, vamos a ver que en relación a lo que es el impacto sobre el intervalo de parto-concepción, este es un trabajo en Nueva Zelanda, vemos que el alargamiento del intervalo de parto-concepción está dado en 12 días más. Es un impacto interesante, quizás, pero cuando vamos a sistemas americanos, el impacto es un poquito mayor. Digamos, estamos hablando de un alargamiento del intervalo de parto-concepción de 30 días más. En nuestra experiencia también observamos estos resultados. Nosotros lo que hicimos fue diferenciar el momento en el cual el evento de cojera se producía, y nosotros lo que observamos fue el evento de cojera sucedía entre el parto y el primer servicio, ese periodo de espera voluntario, teníamos un alargamiento de 30 días, pero cuando el evento sucedía entre ese primer servicio y el servicio fecundante, el alargamiento del intervalo de parto-concepción era de 60 días. O sea, hay un fuerte impacto a nivel reproductivo, sin tener en cuenta todo lo que tiene que ver con muertes embrionarias que un poco mencioné anteriormente. Entonces, a lo largo de los años, y algunos grupos también, por ejemplo, de Inglaterra, asumen, digamos, dentro de ese impacto económico de las cojeras, un fuerte peso sobre lo que es o lo que tiene que ver con la reproducción. Después hablando, metiéndonos un poquito más, sí. No, justo también quería comentarte que Lucas, un participante, había hecho esa misma pregunta, que la desarrollaste recientemente, sobre el tema del impacto de la cojera en la reproducción, principalmente en lo que sería la concepción, ¿no? Durante en la preñez.
Sí. Bueno, vimos que afectaba a estas dos áreas, o por lo menos nombré estas dos áreas, también en el slide más abarcativo, también tiene un impacto fuerte a nivel de rechazos. Una vaca renga tiene mayor probabilidad de ser rechazada del sistema, principalmente en relación a estas dos áreas que mencioné anteriormente. Menor producción de leche y una vaca que le cuesta preñarse o tiene bajas probabilidades de preñarse son causas importantes para poder ser rechazadas. Otro punto importante que me gusta resaltarlo y que año a año, bueno, lo dije anteriormente, año a año va cobrando importancia, es esa relación entre cojeras y bienestar animal. Perdón. Y más que nada, en vez de contarles que tienen un impacto o que son básicamente diagnosticadas o que sus niveles de cortisol, el cortisol es un biomarcador del dolor, un poquito viejito, pero que todavía sirve, aumenta a medida que va aumentando el grado de esfuerzo de locomoción, o que otros signos clínicos relacionados con el dolor también se ven afectados, me parece que un video es muy de lo que es el dolor y de lo que significa una vaca renga o lo que le significa, digamos, ser vaca renga en un sistema lechero. Creo que el otro día hablamos un poco con Gonzalo de esto de las imágenes impactan un poquito más que los números. Y esto es lo que genera, básicamente. Las cojeras son una enfermedad dolorosa, fuertemente dolorosa, y además del dolor, como vemos en este trabajo, hay también importantes de por qué son importantes, valga la redundancia. Una es la cantidad de animales afectados por este tipo de afecciones, que lo vimos que había prevalencias casi que depende del sistema, estamos hablando casi de un 25 a un 8% de la población afectada, y a su vez también de la duración. La duración del evento de cojeras puede estar alrededor de 3 meses y medio, 3 meses, 4 meses, dependiendo del tipo de lesión. O sea, es un periodo de tiempo muy largo en el cual la vaca sufre de un evento doloroso o de un proceso doloroso. Es la importancia o la relación que tienen las cojeras con el bienestar animal. Ya metiéndonos un poquito más en estrategia de intervención, lo que traté básicamente con los primeros dos ejes de la charla fue presentarles la problemática, contextualizarla en el sentido de cuántos animales se ven afectados y vimos diferentes sistemas productivos y cómo se relacionaba con ellos. Vimos cómo afectaba a la vaca en sí mismo y cuáles son las consecuencias de la cojera en una vaca lechera, y a su vez cómo estas impactan en el sistema productivo, con merma de la producción de leche y con merma de la eficiencia reproductiva. Me parece que es bastante información que justifica la importancia de estas afecciones que ingresen básicamente en programas de prevención y control o programas de medicina preventiva. A mí este enfoque me parece interesante, es un enfoque que puede ser aplicado a diferentes problemáticas que tenemos nosotros a diario en el tambo, pero siempre el primer paso de cualquier plan o de cualquier planificación es definir la problemática. Definir la problemática, vamos a hablar acá, habíamos planteado una herramienta muy interesante que es la puntuación de locomoción como un método para poder cuantificar cuántas vacas rengas tenemos. Y el segundo paso para poder definir mejor la problemática es, de acuerdo a estas vacas rengas, identificar cuáles son las lesiones más prevalentes. Si tenemos mayor prevalencia de no infecciosas o si tenemos mayor prevalencia de causas infecciosas. Esto principalmente está dado por el enfoque que nosotros vamos a realizar a la hora de analizar posibles factores de riesgo y la recorrida posterior. Esto como primer punto, por eso resalté y por eso me quedé bastante tiempo detenido en el caso de la puntuación de la locomoción, de escribir algunas características, darle algunas herramientas a la hora de poder aplicarlo.
una vez definido el problema, que seguramente lo tengamos, lamentablemente, el problema es que, bueno, nunca nos sentamos o nunca le dedicamos el tiempo necesario, el siguiente paso es recorrer el tambo. Un poco el otro día creo que le decía a Gonzalo, ¿viste? Pensar en vaca, pensar como una vaca, caminar por donde camina la vaca y vamos a poder empezar a analizar. Generalmente esto puede estar acompañado de un profesional, de un asesor podológico. Primero y principal, acá, bueno, esto está muy enfocado a lo que son sistemas americanos, donde muchas veces hay algún recortador de pezuñas interno. Lo primero es ver cuál es la calidad y la frecuencia del recorte. En nuestro caso, quizás no sería el primer enfoque, sí estaríamos más apuntados a lo que es callejones, a lo que es corrales de espera, básicamente donde transita la vaca, salida y entrada de los tambos, siempre evaluando lo que es la higiene, la materia fecal, la humedad, el barro, digamos que son factores predisponentes de causas infecciosas. Y también hay un apartado más, lo que son los lotes, tanto de ordeñe como de vacas secas, en lo que son las evaluaciones ambientales, viendo si los animales descansan, ver esa relación. La vaca tiene que tener un periodo de descanso y no tiene que permanecer mucho tiempo parada, digamos, sobre todo en lo que son sistemas más estabulados con piso de cemento. Evaluar lo que sería básicamente, o prevenir lo que serían las lesiones traumáticas, el estado de los caminos, el estado de los corrales de espera, la salida y la entrada de los tambos, digamos que son zonas básicamente de que el animal sí o sí transita, y a su vez también la exposición, como dice ahí, excesiva de la pezuña a lo que es el estiércol o lo que puede ser la humedad, que generan básicamente reblandecimiento, zonas de anaerobiosis que generan o predisponen a enfermedades de tipo infecciosas. Recorriendo el tambo y analizando básicamente con un poquito de sentido común, esto va a estar muy ligado al sistema productivo que tengamos y a lo que podamos encontrar a la hora de prevalencia de afecciones podales, será el enfoque que le realicemos a la recorrida. Pero bueno, algunas imágenes que también tenemos que tener en cuenta es también el arreo de los animales. El arreo debe ser respetando la velocidad de la vaca para que la vaca pueda mirar dónde camina y de esa forma no pisar ningún cuerpo extraño o un pozo, digamos, que presente callejón. Los animales deben venir en forma tranquila, con callejones bien amplios, digamos, que permitan que el animal lo transite tranquilamente. Acá tenemos otras imágenes, digamos, que pueden ayudarnos a visualizarlo. Otro punto crítico, independientemente del sistema, es el corral de espera. Un buen dimensionamiento del corral de espera es fundamental, que no estén sobrepoblados, que no estén sobrecargados. Uno de los indicadores de sobrecarga es el levantamiento de cabezas. Si observamos este tipo de signos, de alguna forma, estamos ante la presencia de corrales de espera chicos, para los lotes que estamos manejando. Lo ideal sería encontrarnos con esta imagen, vacas tranquilas, esperando ser ordeñadas. Esto es la misma lógica que dijimos anteriormente a la hora del arreo. El arreo, si las vacas, digamos, en los corrales de espera, si la vaca tampoco se encuentra tranquila, se encuentra apretadas, tampoco pueden ver dónde pisan y tampoco pueden esquivar, que muchas veces nos encontramos en los corrales de espera con pozos, con cuerpos extraños, con grietas bastante grandes. Bueno, otra foto del corral de espera. El corral de espera termina siendo un lugar, un foco, digamos, donde tenemos que trabajar, tanto en esto que dije anteriormente, el dimensionamiento del corral de espera, como también el tiempo que la vaca permanece en el mismo. La ciencia nos recomienda que no sea más de 1 hora que la vaca esté parada sobre esta superficie. Por eso debemos dimensionar lotes de producción que no exijan a la vaca esperar más de 1 hora para ser ordeñada.
seguimos también con lo mismo, digamos, un punto importante a tener en cuenta, como también lo que son los pisos y las superficies de estos que podemos ayudarnos con alfombras. Es una recomendación, no es tampoco la solución, pero que nos pueden ayudar. Podemos encontrarnos con estas imágenes en los corrales de espera, digamos, que también están indicando un subdimensionamiento, corrales chicos, contra estas imágenes que son, digamos, lo que nosotros esperaríamos o que quisiéramos encontrar. Otro punto importante a la hora de hablar de factores de riesgo, principalmente sistemas pastoriles, son los callejones, donde la vaca transita y pasa buena parte del tiempo y donde podemos encontrar cuerpos extraños, piedras y también muchas veces mal dimensionados. Hay buena información, sobre todo de lo que es Australia y Nueva Zelanda, en lo que tiene que ver con el ancho, la pendiente que deben tener de acuerdo al número de vacas en ordeña que tenemos en nuestros tambos. Y la salida y entrada de los tambos también son puntos de transición entre lo que es cemento y lo que puede ser tosca o tierra, que pueden generar zonas de riesgo a la hora de generar barro, de generar zonas húmedas donde la pezuña de la vaca esté expuesta a este tipo de barro o de materia fecal. Otras imágenes más. Estos son sistemas más estabulados, donde también es interesante los callejones o los pasillos donde transitan las vacas entre lo que serían los corrales y la sala de ordeñe, que pueden no tener alfombras que faciliten o que hagan menos traumático este recorrido. También otro punto importante en estos sistemas es la limpieza de las pistas y de las zonas donde las vacas transitan y están comiendo o bien, bueno, también transitando hacia lo que es la sala de ordeño. Vemos diferentes estados de limpieza. Las camas en sistemas de freestall cumplen son un factor de riesgo importante. El manejo de la cama es importante. La vaca tiene que descansar y tiene que permanecer buenas horas acostada, estar parada sobre este tipo de superficies, generando o transformándose en un factor de riesgo, principalmente de enfermedades de tipo traumáticas. Otras imágenes, digamos, imágenes donde está bien manejada la cama, donde hay un mal manejo, donde hay también una mala higiene de las camas. Toda esta recorrida que básicamente va a estar apuntada dependiendo del sistema y dependiendo de lo que encontremos en el diagnóstico de situación. Con toda esta recorrida, con toda esta información, la idea es generar un plan que, principalmente si los cambios fuertes son estructurales o son edilicios, va a ser a largo plazo, pero bueno, generar un plan de mitigación para poder prevenir y controlar las enfermedades. Y después tenemos, en el corto y medio plazo, tenemos dos herramientas que pueden estar, que podemos aplicar muy rápidamente y que tienen un efecto muy fuerte a la hora de prevenir. Una de ellas es el recorte funcional o el desvasado correctivo, que tiene como objetivos los tres planteados en el slide. Digamos, primero es equilibrar los pesos, distribuir el peso de la vaca en forma homogénea o la forma ideal en una pezuña, digamos, volver a un estado normal de la pezuña o una forma normal de la pezuña. Después, otro punto importante y quizás bastante importante es despejar el espacio interdigital para que no se acumule ni barro ni bosta y no genere esos espacios de anaerobiosis donde básicamente las bacterias van a proliferar y generar principalmente afecciones de tipo infecciosas, ya sea dermatitis digital o flemones. Y es generalmente la primera instancia a la hora de inspeccionar una pezuña y ver y poder diagnosticar qué tipo de afección podal está afectando a nuestras vacas. Esos son los objetivos. ¿Y en qué animales vamos a utilizar? En vacas rengas, obviamente. Después vimos que el sobrecrecimiento
es un tema a tratar y serían vacas donde deberíamos realizarlo un desvase correctivo. Y otra de las recomendaciones que es muy interesante, conjuntamente con otras prácticas que se desarrollan en el mismo momento, es el secado. Digamos. El secado es un punto importante donde podemos trabajar con esta herramienta para crear una distribución de peso mejor en las pezuñas, y la vaca va a tener tiempo para poder recuperarse, ya que el desvase, más allá de que es terapéutico en muchos casos, también es una intervención que genera un disconfort en la vaca, y en las vacas en producción, puede generar algún tipo de alteración. Una vaca en secado, como básicamente va a un corral y está mucho más tranquila, tiene tiempo necesario para poder readaptarse a esta nueva forma y arrancar la lactancia lo mejor posible. Joaquín. Sí. Un comentario quería hacer. Hablaste algo de instalaciones y de la estadía, digamos, el tiempo en que las vacas están en los corrales de espera. ¿Qué comentario podés hacer con respecto a una práctica que se utiliza, ya sea en los rodeos de preparto, como en las vacas, digamos, frescas o que están en pico de lactancia, de traerlas nuevamente a un tercero o un cuarto ordeño, lo cual implica que está más tiempo parada y digamos, el impacto que tiene, digamos, con respecto a esto que estás diciendo? Porque en realidad eso, si bien lo estamos haciendo por una cuestión de un poco amortiguar el impacto del estrés térmico sobre todo, y de lograr mayor producción, pero la contraparte sería esto de que tenemos el animal más tiempo parado sobre el cemento, lo cual va un poco en contramano de lo que nos estabas diciendo, digamos, ¿no? Sí, hay un trabajo muy interesante en California, de uno de los investigadores más referentes en el tema, que lo toma y compara tambos con 2 ordeñes y 3 ordeñes, y termina siendo un factor de riesgo de cojeras. Después, bueno, hay que hacer el análisis más fino, digamos, de, bueno, qué conviene y qué no conviene, o tratar de manejarlas en forma diferente si tenemos o no tenemos piso de goma en la sala de espera, o, bueno, mejorar y ajustar la estructura de inicia para poder generar este tipo de prácticas. Cuando hablamos de base correctivo, ¿qué nos dice la ciencia? Digamos, esto es un trabajo en el cual lo que evaluaron fue cuál es el efecto de hacerle un recorte de función a una vaca con score clínico o no hacerlo. Digamos. Ahí tenemos un grupo control que está en rojo y un grupo tratamiento. Lo que observaron es que al tratarlas, digamos, tenemos muchas menos probabilidades de que esa vaca vuelva a ser renga. Algo que me olvidé de decir en la vorágine, lo interesante de la puntuación de locomoción y de hacerla en forma periódica, es que la evolución de la vaca a lo largo del tiempo es muy paulatina y lleva tiempo, digamos. No es que una vaca en 15 días, por ejemplo, pasa del 1, que sería una vaca normal, a un estado 4 o 5. No, lleva bastante tiempo, por lo tanto nos da un margen para poder tratarla, prevenirla y mitigar esos efectos negativos de casos clínicos. Bueno, si nosotros trabajamos en el diagnóstico precoz de una población de score 3, que sería un score de cojera leve, si se quiere para decirlo, estamos también trabajando o preveniendo que la vaca prosiga hacia grados más clínicos, donde el impacto productivo y mismo reproductivo es mucho mayor. Y la otra herramienta que tenemos en el corto y mediano plazo, además de lo que es el recorte funcional, el cual yo no hice mucho hincapié, es importante que sea de calidad. Eso es muy importante. Digamos, se han observado varios trabajos donde hay países donde hay recortadores internos mal entrenados, termina siendo más un factor de riesgo de cojera, porque hay un sobre recorte, no se respetan los tamaños o las relaciones de tamaño de pezuña con el animal. Muchas veces se utilizan medidas estándar
cuando no es lo más recomendable, y eso genera a veces un adelgazamiento de la suela o roturas de muralla o recortes muy excesivos que muchas veces pueden generar afecciones de tipo más o afecciones generadas por el mismo recortador. Entonces hay que tener muchas veces cuidado en o bien contratar podólogos entrenados o entrenar al personal si se quiere tener un personal entrenado, entrenarlo con gente capacitada. Joaquín, una pregunta que también para cerrar este tema era de cada cuánto es lo recomendable, lo indicado practicar el desvasado. Y otra pregunta que estuviste hablando un poco del desvasado al secado, del recorte al secado, perdón. ¿Qué pasa, digamos, cuando llega el momento del parto? ¿Sí? Esos días preparto y posparto, cuando la vaca tiene una afección podal, si ahí nos podés hacer algún comentario. Bueno, la frecuencia como mínimo debemos por lo menos empezar con, aunque sea que las vacas tengan aún un recorte funcional al año o en su lactancia, ya sea al secado, estaría bueno poder empezar a aplicarlo. También lo que recomiendan los investigadores es que si hacemos recortes funcionales sin afecciones podales, o sea, por una cuestión de rutina, si es que queremos hacer 2, por ejemplo, no deben pasar o deben pasar más de 4 meses entre un recorte y otro, porque si no estaríamos generando un sobre recorte de pezuñas. La pezuña, la realidad que el estuche de córneo crece a 5 o 7 milímetros por mes, o sea, tiene un crecimiento bastante lento, por eso también el curso de las enfermedades es bastante largo, porque tarda mucho tiempo en reconstruirse ese estuche córneo. Por eso tenemos que tener cuidado a la hora de recortar, porque eso es tiempo perdido o ganado, dependiendo de cómo cortemos, de la pezuña y del crecimiento de la pezuña. En el caso de afecciones podales en lo que es el periodo de transición, la realidad es que para la vaca es muy perjudicial, por eso es importante no solo quedarnos en esa intervención al secado, sino que también es recomendable hacer un seguimiento de la vaca seca y de la vaca antes de ingresar a lo que es el preparto. Lo ideal sería que no esté renga. Para eso ahora vamos a hablar de pediluvios. Estaría bueno generar algún tipo yo sé que es bastante complicado y difícil de implementar, pero es una rutina de pediluvios en las vacas secas y las vacas preparto. No es fácil, obviamente, no es simple, pero bueno, puede ser una buena herramienta de prevención para no llegar con vacas rengas al momento del parto. Principalmente, digamos, también respetando, un poco había hecho mención de lo que es la recorrida ambiental, también ver los ambientes de seca, de los corrales de seca y los corrales de preparto, que también tienen que tener o trabajar sobre los factores de riesgo, principalmente lo que tiene que ver con el barro, con la materia fecal, para poder prevenir sobre todo lo que son afecciones de tipo infecciosos. La otra herramienta que tenemos en el corto o mediano plazo es el armar un programa y un protocolo de uso de pediluvios en forma semanal, con frecuencia y básicamente casi a lo largo del año, respetando algunas características importantes. El diseño del pediluvio, bueno, hay varios diseños, ahora vamos a ver algunas imágenes. Lo importante del pediluvio es que se haga bien. El pediluvio puede ser un factor protector, pero si lo manejamos mal también puede ser un factor de riesgo, incrementando aún más las afecciones de tipo más que nada infecciosas, porque son focos de infección, son focos de materia fecal, de reblandecimiento de pezuñas y de piel de los miembros que van a generar mayor prevalencia de cojeras, que es lo que no queremos. En cuanto al tamaño, ahí están las indicaciones básicamente mínimas que la ciencia nos recomienda, sobre todo lo que tiene que ver con el largo. El largo tiene un porqué, digamos, el largo es básicamente para que los miembros posteriores por lo menos tengan 2 inmersiones en el producto, y el alto, digamos, tiene que tener un alto por lo menos para poder
asegurar que la pezuña tome contacto con el producto completamente. Otra indicación interesante a la hora de dimensionarlos es, primero, si tenemos el pediluvio armado y es lo que nos toca, es cubitarlo, saber qué capacidad el pediluvio tiene. En base a eso vamos a poder saber cuántas vacas pueden pasar por ese pediluvio y cada cuánto puede ser cambio, o armar el protocolo que se ajuste mejor a esa estructura que ya tenemos. La recomendación es 1 litro por vaca en ordeñe, digamos. Si nosotros tenemos 250 vacas en ordeñe, nuestro pediluvio tiene que tener 250 litros de capacidad. La ubicación en líneas generales, si vamos a cualquier tambo, los pediluvios están a la salida del tambo. Lo importante es que sea fluido esa salida y que no afecte la dinámica del ordeñe. Frecuencia de uso, en cuanto a frecuencia de uso, si uno lee, digamos, las recomendaciones son en base a los scores de limpieza. Digamos. Los americanos usan un score de limpieza de pezuñas, y en base a eso es como recomiendan la frecuencia de uso, hablando entre 2 veces por semana a 5 o toda la semana, dependiendo la limpieza de las pezuñas. Y en cuanto a soluciones y dosificaciones, estamos en un problema, básicamente. Los dos productos que históricamente se utilizaron, como fue la formalina y el sulfato de cobre, tienen ventajas y desventajas, y las desventajas son muy pesadas en ambos. Digamos, la formalina tiene un impacto muy fuerte en la salud pública como agente cancerígeno, y el sulfato de cobre tiene un impacto muy fuerte a nivel ambiental. Por eso, bueno, año a año van creciendo lo que son los productos más comerciales de diferentes marcas, en las cuales las dosificaciones van a tener que ser en base a lo que el fabricante recomienda. Vuelvo a resaltar y vuelvo a recalcar la importancia del pediluvio, es hacerlo bien. Si nosotros respetamos las dosificaciones, respetamos los recambios y lo utilizamos correctamente, puede ser un factor protector, puede ser una buena herramienta de prevención y control. De lo contrario, estamos ante un factor de riesgo. Distintas imágenes, digamos, de pediluvios. Algunos capaz me pregunten por eso puse esta imagen de lo que son las bachas prelavado. Lo importante de esas bachas prelavado, si es que le quieren usar, es que estén a una distancia entre la bacha o el pediluvio del producto. Es importante el largo, por eso puse esta imagen. Un buen largo de pediluvio es importante para que tenga mayor probabilidad de tener esas 2 inmersiones en los miembros posteriores. Después tenemos estas fotos, digamos, de pediluvios mal manejados. Estos son pediluvios automatizados, pero también tenemos fotos de pediluvios un poquito mejor manejados, pediluvios también automatizados mal manejados, con mucha mugre, con mucha suciedad. Esto termina siendo más focos de infección que el efecto protector que pueda generar. También tenemos otros sistemas de spray. Importante, como les resalté, es importante la profundidad para que la pezuña tome contacto con el producto. Y básicamente esos son los puntos a tener en cuenta a la hora del pediluvio. El diseño, digamos, tenemos varios tipos de diseño. El tamaño, si lo podemos dimensionar, está bueno tener en cuenta estas medidas. De lo contrario, debemos que adaptarnos a lo que tenemos. Importante es cubitarlo, saber qué capacidad tiene, y después jugar básicamente con criterio profesional la frecuencia y la solución y dosificación que vamos a utilizar. Joaquín, una intervención. Con respecto al diseño, digamos, ¿no? O sea, ¿qué nos puedes comentar con respecto a los laterales, digamos? O sea, hay gente que los laterales dicen que tienen que ser ciegos para que la vaca no se disperse y que sepa que tiene que entrar e irse y por lo tanto no pararse, y tampoco que eso facilite, digamos, largar la bosta dentro del pediluvio.
Y hay otros, digamos, de hecho las fotos que vos mostraste que son sin laterales, digamos, o laterales que no son ciegos. ¿Hay algo con respecto a eso interesante a tener en cuenta? En relación a los laterales, lo que he visto, cuando muestran el pediluvio ideal, usan laterales ciegos y sin contorno para que básicamente el producto, ¿viste?, no se salga y no pierdas producto tampoco en estos pediluvios. Capaz que en el chapoteo de la vaca vas perdiendo producto y vas perdiendo esa profundidad de contacto de pezuña. No creo que afecte demasiado la dinámica ni el bosteo. Ya de por sí, que una vaca pase por un pediluvio es algo medio traumático o antinatural, digamos. A la vaca le cuesta, digamos, esa sensación de pasar por un pediluvio es bastante extraña, pero yo creo que va apuntado más a eso, los laterales ciegos, en relación a la pérdida de producto que se pueda generar. Se puede ir generando a medida que van pasando las vacas. Y bueno, como conclusiones generales, básicamente, bueno, vuelvo a resaltar de vuelta lo que es la detección. La detección precoz es el punto, me parece, es el primer punto a tener en cuenta, tanto para hacer un diagnóstico de situación y saber cómo estamos parados en relación a la salud podal, como también un diagnóstico individual de saber qué vacas tenemos que tratar, qué vacas deben ser tratadas. Vimos también el impacto que tienen las cojeras en el sistema productivo, merman la producción de leche, merman la eficiencia reproductiva y obviamente, como vimos en los videos, en una enfermedad con altísimo dolor y que genera un fuerte impacto en el confort o el bienestar animal de nuestras vacas. Por eso, digamos, es donde apuntamos a incluirlo al monitoreo de salud podal dentro, básicamente, de lo que es un programa de medicina preventiva en conjunto con otras enfermedades que están mucho más, quizás más estudiadas o más concientizadas por los productores, por los empleados, por los asesores. Por ejemplo, mastitis es un claro ejemplo en el cual, más allá que es una enfermedad que está muchísimo más estudiada y donde hay más rigor científico en todas las recomendaciones que se hacen, la enfermedad podal, ojalá en algún momento de la historia tenga esa relevancia y tenga esa conciencia similar o parecida a otras enfermedades de la producción. Así que, sin más que decir, más que nada, gracias. Como arranqué la charla, la termino agradeciendo por su tiempo, y sobre todo, bueno, a todos los sponsors y a las empresas, a la empresa e instituciones que lo hacen posible de poder generar un espacio de charla y de presentar esta temática que a mí me parece interesante y que creo que es importante para la producción. Acá hubo unos comentarios de Gonzalo con respecto a una experiencia que él está teniendo en una cabaña de Holandos, en la cual, bueno, utilizan en los tratamientos en los pediluvios formol y sulfato de cobre con buenos resultados, nos comenta. Esa práctica la hacen todas las semanas y también nos comenta que en verano, después de cada lluvia, también hacen esta práctica. Buenísimo, sí, genial. Por otro lado, también una consulta es si nos puedes comentar algo respecto de estas nuevas tecnologías que hay, digamos, en la cual nos brindan información de desplazamiento del animal, si eso se está usando un poco en la detección temprana de cojeras o todavía es algo que hay que explorar en ese sentido. Sí, ahí hubo varios intentos, se está trabajando en el tema. Todavía no hay una buena correlación entre lo que es actividad y cojeras. Se puede, pero todavía sigue siendo un poco un gris y seguimos trabajando con score de locomoción,
score visual o detección visual de cojeras. Todavía no tenemos ningún método, por así decirlo, más tecnológico para el diagnóstico. Arriban o te ayudan, son herramientas que ayudan, pero no son determinantes. Perfecto. Bien. No sé si algún participante tiene alguna pregunta para hacer. Con gusto la leemos para que Joaquín la pueda responder. Tenemos una. Bueno, acá también es digamos, una consulta de un participante que dice que por qué pensás vos que los productores no le dan importancia al tema, o que no es un tema que se aborda parecido a lo que es, por ejemplo, mastitis o reproducción en sí. Sí, buenísima la pregunta, bastante abierta y la respuesta va a ser muy personal. Digamos, mastitis, digamos, la forma en la cual se enfoca la mastitis también es una exigencia por parte de la industria. Quizás si las cojeras en algún momento la industria o el consumidor empieza a exigir parámetros de bienestar animal o que se respeten ciertas condiciones como estas, por ejemplo, la prevalencia. Por ejemplo, en Europa, los protocolos de bienestar animal, uno de los indicadores de bienestar de tambos es la prevalencia de cojeras, o sea, ahí tiene un peso importante, y si uno va a Europa, está mucho más inmerso, está mucho más el productor, como también todo lo que es servicios y industria, está mucho más enfocada en la temática. A nosotros, particularmente en ese sentido, nos falta mucho más trabajo, mucho más concientización. Yo creo que va más por ese lado. No hay tanta investigación, no hay tantos grupos que trabajen en el tema. Y bueno, se vuelve también un lindo desafío. En mi caso, como todos los diferentes trabajadores o los diferentes podólogos o profesionales o asesores podológicos, termina siendo un desafío de poder hacerlo más consciente a la problemática y que el productor la encare de alguna forma. También cuando muestro ese slide de subestimación, es una realidad también de todo el mundo, digamos. Hay una subestimación del problema porque se lo normaliza. Muchas veces normalizamos ciertas cosas que no son normales, pero bueno, el día a día nos va consumiendo y las vamos relegando también. Me parece que hay mucho más de ignorancia que otra cosa, no es una cuestión de negligencia. Perfecto. Otra consulta que hacen en el chat es en cuanto a si tenés algo para recomendar en cuanto a las dosis de los productos que se utilizan, ya sea sulfato de cobre o de formol. Y por otro lado también al momento del desvasado, ¿con qué herramienta principalmente se trabaja además del disco? En lo que es sacando los productos comerciales, que bueno, ahí las indicaciones hay que respetar cada producto comercial que utilicemos. En el caso de las formalinas o lo que es sulfato de cobre, en el caso de las formalinas, los ensayos están trabajando entre lo que es un 4 o 5% de concentración. Y en el caso del sulfato de cobre están más o menos también en el 5% de concentración de producto en el pediluvio. En el caso del recorte funcional, sí se puede trabajar con disco, como dijo en la pregunta, y si no, las herramientas son las clásicas y las más primitivas, como la gubia, que fue básicamente como se comenzó todo. No necesariamente el disco es sine qua non del recorte funcional, si es una herramienta que agiliza el proceso y que en ciertas afecciones lo facilita, pero se puede utilizar tranquilamente una pinza y gubias y se puede hacer el mismo trabajo. Buenísimo. Bueno, si no hay más preguntas, estaríamos cerrando un poco lo que fue la charla. Agradecemos a todos desde ya por el tiempo y el interés en sumarse a esto.
Les recordamos que esta charla acredita horas de capacitación para lo que es el programa BPA de la provincia de Córdoba. Ahí tienen el número de WhatsApp, tiene que escribir el nombre completo y el quit o el quit del productor al cual le quieren generar acreditar las horas de capacitación. Por mi parte, también agradecerle especialmente a la gente, a Nicolás, a AgroGlobal, a la facultad, a las empresas que auspiciaron esto, al Colegio de Ingenieros Agrónomos, a INTA, a GEA y a Grido Helados. Ha sido un gusto y bueno, los invitamos a seguir participando del ciclo de agroconferencias que Nicolás ahora va a comentarles un poco la próxima. Bueno, Gonzalo, me sumo a los agradecimientos. Muchas gracias a Joaquín y a Gonzalo por el tiempo y por la presentación. Espero que les haya gustado y les haya servido. Comentarles que el próximo jueves vamos a hacer la próxima conferencia que va a tratar sobre bioinsumos en el campo, cómo incluirlos en un sistema agrícola dinámico, a cargo del ingeniero agrónomo Alejandro Pérez. También comentarles que todas las agroconferencias están grabadas y subidas al canal de YouTube de AgroGlobal y a la web www.agroglobalcampus.com. Ahí pueden encontrar todas las charlas. Mañana ya va a estar esta charla subida. Así que bueno, muchas gracias por participar como siempre y saludos. Perfecto. Bueno, Joaquín, nuevamente muchas gracias por brindarnos esta charla. Finalizamos haciendo algún comentario final del tema y estaríamos cerrando. Como dije anteriormente, digamos, gracias a todas las instituciones y empresas que lo hicieron posible, gracias a vos por coordinarlo y poder organizarlo, y contento de poder tener el espacio y el tiempo para poder extender el conocimiento y hacerlo más solo público y poder generar cierta, aunque sea aportar un granito de arena a la conciencia de esta temática, tanto a productores, asesores, como futuros colegas y estudiantes. Así que nada, simplemente muchísimas gracias por el espacio. Bueno, nos despedimos. Muy bien. Gracias a todos. Que terminen bien el día. Hasta luego.